Amén y amén. Bueno, gracias a Dios. De inmediato vamos a pasar a la palabra del Señor para aquellos que recientemente se vienen conectando. Estamos haciendo una transmisión diferente a lo que normalmente hacemos, pues estamos desde nuestras casas debido a esta tormenta invernal que ha venido aquí en esta área del país, pero desde aquí vamos a compartir una palabra con el pueblo de Dios, con las personas que nos están sintonizando. Decíamos que estamos orando por las personas afectadas. Hay más de 1 millón de personas aquí en el paso de esta tormenta. Hay más de medio millón de personas que han quedado sin electricidad. Y bueno, hay que llevar a todas las personas en oración. Y también mencionamos al inicio por personas que han perdido familiares, aún aquí en eh, cerca, dentro de la iglesia. Y bueno, estamos orando por ello. Y hemos estado en este principio de año predicando una serie de mensajes. Para los que nos han estado siguiendo, han escuchado acerca de la serie que llevamos, acerca de el compromiso con el Señor. Um, y este día tomé a bien tomar otro rumbo acá en la predicación. Y yo sé que tanto como me ha servido a mí este mensaje, yo meditaba en esto desde ayer y hoy esta mañana, y realmente siento que es relevante justamente para este momento en que estamos. Y esto lo vamos a tomar del Salmo número 30, Salmo 30, versículo 5. Hay un texto que es muy conocido de muchas personas, tal vez de algunos a lo mejor no, pero algo nos va a decir el Señor en esta noche. Oramos que el Señor traiga consuelo, traiga ánimo a muchas personas en este momento que tanto lo necesitamos. Y la palabra dice de la siguiente manera: el versículo 5 del Salmo número 30. Aquí dice que es un salmo de David, y es lo más probable que es un salmo de David. Y dice la Biblia de la siguiente manera: porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Quiero en este día eh, hablar un poco bajo este tema. Le pusimos el tema y apareció también en las redes ahí: entre la noche y la mañana. Hay una gran diferencia en ese lapso de tiempo en el que Dios puede trabajar. Hay noches que son cortas, hay noches que son bien largas, especialmente cuando se nos va el sueño o cuando tenemos algún dolor. Me ponía a pensar que hay noches que no se miden con el reloj, sino que se miden con el reloj del alma. Hay noches que parecen no terminar, como que si el dolor pesa más que la esperanza. Hay noches donde las oraciones parece que no tienen respuesta, y como que si Dios se escondió de nosotros, o como que si guarda silencio. Pero me pongo a pensar que la noche, de acuerdo a lo que el Salmo dice acá, la noche llega sin pedir permiso, y a veces llega y parece que va a ser interminable. Pero David nos recuerda una verdad súper poderosa y bien consoladora, lo que dice en la segunda parte de este versículo, que es donde yo me voy a anclar en esta tarde: que por la noche dura el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Vamos a pedir la bendición de Dios en este día. Padre eterno, le damos gracias por su palabra, Señor. Yo sé que alguien necesita escuchar, Señor. Oro que traiga consuelo y que traiga ánimo a las personas también en este día. Pedimos su bendición, Señor, de donde sea que nos están sintonizando en este día. Oro que este mensaje traiga bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios. Decimos que este texto no niega la realidad del llanto, pero sí define su duración. Espero que me puedan entender. Aquí dice que sí, que va a haber
llanto en la noche, pero va a tener una fecha de vencimiento. Algo que he estado pensando yo acá también es de que no dice cuando haya llanto, por si hay llanto, por si la noche es larga, sino que nos dice justamente que va a haber llanto, pero que hay un límite, hay un tiempo señalado, hay una promesa que la mañana está a punto de llegar. Entre la noche y la mañana hay un espacio donde Dios obra. Muchas veces es donde la fe es probada, donde el corazón también aprende a confiar. Y este Salmo número 30 dice aquí que es Salmo de David. Algunos escritores dicen que este Salmo fue escrito cuando David dedicó su casa personal. Y ha de haber sido después de años de guerra y de persecución. Allí aparentemente cuando dice a ti clamé y tú me sanaste, todo indica como que si él estuvo enfermo en algún momento y eso le ha de haber traído algunas noches largas, pero también reconoce y confía en esa seguridad de la fidelidad de Dios, que viene ese momento cuando Dios traerá la alegría. Dice que a la mañana vendrá la alegría, vendrá en la mañana, o sea, el final de ese dolor, de esa preocupación. Él no está negando el dolor, sino que está diciendo que es una realidad, pero nos enseña que algo Dios puede estar obrando en la mañana, aun cuando nosotros no lo vemos. Yo sé que todos los que están acá han pasado noches largas. Amén. Me imagino que sí, ¿verdad? Yo les puedo testificar. Hace unas 2 semanas pasé 2 noches bien largas y algunos saben, andaba con un malestar en una muela aquí a este lado y bueno, fueron 2 noches bastante largas que ya nada, como dice, nada me controlaba el dolor y esperando que me iban a hacer una cirugía y fueron unas noches bastante largas de dolor, pero también han habido noches largas de preocupación. Los padres saben cuando no están los hijos en la casa y uno no se puede dormir porque ellos no han llegado o cuando han metido, decimos nosotros, o llevado al cuarto de operación a un ser querido. Está uno allá afuera, como decimos nosotros, comiéndose las uñas y uno deseara que eso ya, que salgan y que den una buena noticia, pero a veces eso no sucede y mayormente cuando es de noche y nosotros quisiéramos que amanezca ya porque realmente ya no se soporta ese dolor o esa preocupación. Hoy quiero que veamos algunas cosas muy importantes aquí en este salmo, en este espacio de transición. Aquí nosotros podemos descubrir que ninguna noche de estas es eterna. Dios siempre está presente y que al amanecer es evidencia que la fidelidad de Dios va a hacerse presente en ese momento que Él lo ha señalado. Amén. Qué bendición. Quiero darle unos puntos acá muy importantes que he sacado de este salmo, que yo sé que nos van a ayudar a nosotros los que estamos en este momento escuchando la palabra del Señor. Número 1, que la noche de llanto es una realidad inevitable, no lo podemos negar. Esto será o es una realidad inevitable. Aquí dice que va a venir la noche, que durará también el lloro, y la Biblia no niega que habrá dolor. El llanto no es falta de fe, es parte de la experiencia humana. Yo me ponía a pensar, está diciendo el rey David, por la noche va a durar el lloro. Como quien dice, yo he experimentado eso, he llorado de noche. Pero ahí me ponía a pensar que Dios llama a David un hombre de guerra. Un hombre aún dice que era sanguinario, has derramado demasiada de sangre, tú no puedes construir el templo. Está hablando de un hombre de guerra. Y me pongo a pensar, pero un hombre de guerra también fue un hombre que experimentó el dolor y que también en ciertos momentos de su vida, él también experimentó el llanto. Está hablando con experiencia. El mismo Jesucristo
La Biblia dice también que él lloró. Entonces, el llanto no es sinónimo de debilidad, es parte del ser humano. Desde que nosotros nacemos llorando, y es algo de transición, que va a haber dolor, va a haber llanto, va a haber desesperación, van a haber enfermedades, hasta que ya cuando dice en Apocalipsis que viene el momento que no habrá llanto, que no habrá enfermedad, que no habrá dolor, eso será en otro tiempo. Pero mientras estamos en esta tierra, vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar pruebas, vamos a experimentar enfermedad. Esta noche representa eso, simplemente a veces que hay una pérdida de algo, de un familiar, o a veces nos desvela la culpabilidad. Si hay alguno que también ha experimentado eso, o posiblemente sea momento de disciplina y Dios está guardando silencio. El llanto tiene siempre una razón y un tiempo. Aquí nos dice también algo que es bueno de mencionar, porque aquí está diciendo que por un momento será la ira de Dios. A veces pueden venir esas noches largas, puede ser un castigo, puede ser una corrección de Dios. La Biblia dice en Hebreos 12:6 que Dios, a quien toma por hijo, lo castiga. No hay que, como dicen, descartar eso también. A veces es la misma culpa de nosotros, y Dios a veces tiene que tratar un poco fuerte con nosotros. La ventaja es, y lo más bueno es saber, es que dice que vendrá por un momento, será su ira. O sea, como quien dice, por un ratito, a lo mejor te va a meter al horno y te le va a dar un poquito de temperatura ahí para acercarnos a él. Pero luego dice, y van a llorar posiblemente en la noche, pero por la mañana vendrá la alegría. Algunos se acuerdan del Salmo 126, que cuando dice que cuando Dios hizo volver la cautividad de Sión, fue como un sueño. Después de que estaban cautivos, iban cantando la alabanza de regreso a la tierra prometida. Entonces son momentos de transición. Ahí en la Biblia encontramos un hombre llamado Job, que también me imagino que experimentó muchas noches largas. Y la Biblia dice que era un hombre justo, era un hombre apartado del mal. Como que decimos nosotros, no era justo lo que estaba pasando con él. Él también lloró, él cuestionó a Dios. La Biblia dice que se sentó en luto y en ceniza, pero nunca dejó de confiar en Dios, aunque no entendía por qué aquella noche no terminaba. Él declaró y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Aun cuando no entendemos, sabemos de que Dios está en control de todas las cosas. La noche va a llegar a los justos y también a los malos. Entonces, pero eso no cancela la fidelidad de Dios. Que llegue un momento de noche oscura en nuestra vida, de llanto, eso no significa que Dios nos ha abandonado. Es el escenario, esto está glorioso, hermanos. Es el escenario donde Dios se va a glorificar en esa noche, en ese momento amargo, en ese momento que no nos gusta, en ese momento que nos duele. Va a ser el escenario que Dios va a usar para trabajar en nuestra vida, para que nosotros un día le demos gloria a su nombre. Entonces tenemos seguridad nosotros que el llanto va a llegar, es parte de la vida. En segundo lugar, también podemos ver que la noche no es más fuerte que el favor de Dios. Aquí dice que el favor de Dios dura toda la vida. Entonces la noche no es más grande ni mayor que el favor de Dios. El Salmo, el texto que leímos dice que su favor dura toda la vida. O sea, el favor está hablando de la gracia de Dios, del regalo que Dios nos está dando. Entonces, aquí está dando a entender que esto, o sea, es una gran bendición. El gran favor de Dios que nosotros tenemos nunca será inferior que esos momentos duros que a veces llegan a nuestra vida. Aquí vemos nosotros como un contraste cuando dice que la noche viene el lloro, pero el favor de Dios dura toda la vida. Entonces vemos que
la oscuridad, el llanto va a ser por un momento, pero el favor de Dios no es temporal, es algo permanente. El favor de Dios no depende de las circunstancias. David dice que el favor de Dios llega aun cuando todo está bien, pero siempre tenemos nosotros que entender que las aflicciones del tiempo presente, Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no es de compararlas con la gloria que nosotros vamos a experimentar un día. Amén. Cuando yo medito en esto, me pongo a pensar que a veces nosotros aún podemos imaginarnos que a veces decimos, ¿por qué será que nos está sucediendo estas cosas? Y yo tengo la oportunidad de ir todos los meses a la cárcel y escucho historias y diferentes historias, y a veces podemos pensar nosotros hasta que Dios es un Dios injusto, pero déjeme decirle que Dios siempre está obrando. Dios usará estos momentos oscuros para tratar con las personas. Me pongo a pensar cuando llegó José a la cárcel un día, después de ser el hijo favorito de su padre, ahora se encuentra en la cárcel, como que decimos nosotros, cuántas noches no pasaría él posiblemente sentirse abandonado. Humanamente hablando, como que todo iba de retroceso, como que su vida iba de mal en peor, en vez de ir mejorando, las cosas iban empeorando. Pero me da algo que me da a mí una esperanza, es que la escritura dice que Dios estaba con José. Aunque las noches eran largas, aunque el tiempo no terminaba, la Biblia dice, pero Dios estaba con José. Y eso es lo que hace la diferencia. Una mañana, mire esto, una mañana sin previo aviso. Amén. Se hace una pausa para que procese esto. Una mañana sin previo aviso, José se fue a dormir siendo un prisionero y se despertó el siguiente día para ser el gobernador de todo Egipto. Eso es lo que hace la diferencia. A veces podemos sentir nosotros que esta noche no termina, cuando estaba la gente a punto de, como decir, perder la esperanza frente a la tumba de Lázaro. De repente llega el Señor y dice que esto no era para muerte, sino para que las obras de Dios fueran manifestadas. Cuando vemos la vida de José, de igual manera, la noche fue larga, pero el favor de Dios aparece de repente y de un día para otro, Dios transforma ese llanto en alegría. ¿Qué quiero decir con esto? Que no juzgue su destino por la situación actual. Dios todavía está escribiendo esa historia. Es posible que a veces nosotros decimos, ¿verdad? Estamos leyendo un libro, termina este capítulo. Amén. La vida es de igual manera, es un libro que se está escribiendo. Ahora en este momento a lo mejor estás en un capítulo en el cual posiblemente no puedes entender. Déjeme decirle, en este día Dios posiblemente está a punto de comenzar a escribir otro capítulo en su vida. En tercer lugar, acá vemos también nosotros que Dios usa la noche para obrar. No siempre posiblemente vemos este punto, pero algo sí yo estoy seguro, que aún mientras yo estoy durmiendo, Dios está trabajando. Salmo 121 dice que no se duerme el que guarda a Israel. Aun cuando nosotros estamos durmiendo o cuando estamos llorando, hay una gran esperanza que Dios no está inactivo. No se dormirá ni se adormecerá el que guarda a su pueblo. Amén. Ese es nuestro Dios. Ahora, la noche siempre produce algo. A veces son necesarios, hermanos, yo casi nunca doy esas predicaciones solo de hacer sentir bien a la persona. Dicen algunos que yo le meto miedo a la gente también, y lo único que yo les digo es que me gusta ser realista. Alguien que diga amén por ahí. Hay que ser realista, porque a veces esos momentos oscuros son necesarios. Nos hacen a nosotros aprender a ser más humildes. Amén. Nos hacen también a depender más de Dios.
nos hacen madurar en el caminar con Cristo. Y también a veces son necesarios porque de ahí puede producir un testimonio. La Biblia dice que allí es donde se perfecciona el poder de Dios. Pablo dice que atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no estamos destruidos. Queremos decir con esto que nosotros tenemos una gran esperanza en el Dios Todopoderoso. Antes de que haya un fruto, esa semilla estuvo enterrada bajo la tierra un tiempo en la oscuridad, pero cuando de repente comienza a salir es cuando nosotros vemos aquel fruto que estábamos esperando. A veces Dios va a usar esos momentos oscuros en nuestra vida para llevar a cabo algo especial. No desperdiciemos esa noche, hermanos. Aprendamos de ello. Preguntémosle a Él en esas noches oscuras, ¿qué es lo que estás queriendo formar en mi vida? A veces que se me va el sueño, yo me levanto y me voy para la oficina y me pongo a decir, a preguntarle al Señor, ¿por qué me despertaste en esta madrugada? ¿Por qué no me dejas dormir? ¿Hay algo que me quieres decir en este momento? Y a veces en esos momentos son los momentos en que Dios aprovecha para tratar con nosotros. Me imagino que tal vez cuántas noches pasó. En la Biblia encontramos el primer libro de Samuel, capítulo 1, una mujer que hizo una oración, posiblemente muchas noches de amargura, llamada Ana. Ella posiblemente lloró por tantos años delante del Señor. Me imagino noches largas, noches de silencio, noches de humillación que pasaba también, pero no se daba cuenta que por medio de esas lágrimas Dios estaba a punto de levantar un profeta en Israel. Aconteció, dice la Biblia, que al cumplirse el tiempo señalado, Ana concibió y dio a luz a un muchachito llamado Samuel, que vino a hacer la diferencia en el pueblo de Israel. Con esto quiero darle esperanza a alguien en esta tarde. Sigue orando en la noche porque Dios está a punto de hacer algo. La mañana dice acá que va a llegar. A lo mejor va a durar un momento, por un momento, esa noche de llanto, pero la alegría, dice el Salmo, a la mañana vendrá la alegría. Y en cuarto lugar acá, ya para ir terminando también, para dar por concluido acá, la noche nos da una promesa muy segura. Y es cuando termina este versículo aquí diciendo que por la mañana vendrá la alegría. Eso es una certeza, no es una posibilidad. Aquí dice que vendrá la alegría. No es que posiblemente va a llegar. La alegría es obra de Dios, es algo que Dios lo ha prometido. Isaías 61 dice que Él dará óleo en lugar de luto, manto de alegría en vez de un espíritu quebrantado. Va a haber un momento en que Dios traerá esa alegría. Y cada vez que nosotros vemos esto, yo digo, pues Dios aún no ha terminado y yo me aferro a esas promesas. Me imagino las noches que pasó el pueblo de Israel en aquella esclavitud. Amén. Pero venida la mañana un día, una noche hizo la diferencia. Fue el último día que pasó aquel sufrimiento de aquel yugo. Por la mañana vino la liberación y Él lo sacó con mano poderosa. Esto es lo que nos da a nosotros una gran esperanza, que a veces para nosotros parece permanente, pero para Dios es temporal. Él está trabajando algo. La noche puede ser larga, puede ser oscura, puede haber llanto, pero déjeme decirle que el Salmo nos da esperanza acá, que a la mañana vendrá la alegría. Jesús mismo, el Hijo de Dios, experimentó una noche bien oscura allá en Getsemaní, cuando lloraba amargamente, cuando los discípulos lo abandonaron, no pudieron orar con él, no pudieron estar con él, y él solo estaba. Y fue cuando Lucas se acercó y pudo ver que su sudor eran como
gotas de sangre, orando en aquel momento, a punto que llegan los soldados y lo agarran y lo llevan para el palacio de Caifás. Allí en el palacio de Caifás, la arqueología ha descubierto ese túnel o ese calabozo donde metían los reos de ese tiempo para ser castigados. Y allí es donde también el Hijo de Dios pasó el resto de esa noche, en ese calabozo. Decimos nosotros, es como un hoyo, como un pozo. Ahora le han hecho acceso de unas gradas para llegar abajo. Pero en ese tiempo, allí era donde a ellos los ponían. Y parecía como que fuera una tumba. Y allí pasó el Hijo de Dios en aquella oscuridad. Luego, como si eso no fuera suficiente, pudo experimentar la cruz. Momentos oscuros, cuando dice la Biblia que el sol se oscureció en aquel momento, desde la hora sexta a la hora novena, hubo oscuridad en el mundo, en ese momento de oscuridad. Y si eso hubiera sido poco, también hubo oscuridad por 3 días y 3 noches allá en aquella tumba y aquella piedra que fue cerrada. Pero vino una mañana del domingo cuando el Hijo de Dios andaba caminando. Amén. Y esto nos da esperanza a nosotros también, porque puede ser que esté usted experimentando una noche o un tiempo de incertidumbre, un tiempo que no entendemos, un tiempo que hay muchas preguntas y pocas respuestas. Aferrémonos en las promesas del Señor. La Biblia dice, yo nunca te dejaré, yo nunca te voy a abandonar. Tenemos una gran promesa como hijos de Dios. Los que hemos creído en Cristo Jesús, confiamos y esperamos y sabemos nosotros que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Ahora, si no ha recibido a Cristo, la noticia es bastante dura también, porque si estás sin Cristo, esa noche nunca terminará. Pero si recibes a Cristo, Dios te va a dar vida nueva, te va a dar vida en abundancia y puedes experimentar esa mañana de alegría como la que yo experimenté un día 15 de enero hace 26 años. Amén. Por la noche había preocupación, había desesperación, pero el siguiente día me desperté contento porque había hecho la mejor decisión de mi vida, de entregarle mi corazón a Cristo. ¡Qué alegría! Y les voy a contar que me acordaba de una historia real. Algunos escucharon una alabanza que dice desde aquella noche que en verdad le conocí. Y se inspiraron el que compuso esa alabanza, se inspiró de un muchacho que había oído hablar del Señor y había estado muy cerca de Dios y todo eso. Pero un día estaban ellos escuchando la historia de este muchacho, que un día que él se estaba ahogando y milagrosamente lo rescataron. Y contaba ese muchacho que ese día, sí, de verdad, él había conocido a Cristo. Y de ahí ellos tomaron la inspiración para escribir esa alabanza en esa noche que en verdad le conocí. Y yo sentí algo que no puedo describir. Cómo llegó la alegría a mi vida. Gloria a Dios. Dios te puede dar alegría también. Si no has conocido al Señor, Jesucristo vino para darnos vida. El diablo, la Biblia dice que él vino para matar, para robar y para destruir. Él quiere matar tu vida, destruir tu familia, robarte la felicidad. Pero el Señor vino para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Agradecemos nosotros por tantas personas que están en línea. Yo sé que hay gente de luto en este momento. En la página de la iglesia va a encontrar información de todo lo que está pasando, todos los anuncios ahí están en la aplicación de la iglesia. También aquí por Facebook también se publican muchas cosas, pero déjeme decirle que Cristo le ama, Cristo nos ama y Él no ha terminado todavía. En un momento
la orden saldrá. La orden va a salir, que esa noche va a terminar y que ha llegado la alegría entre la noche y la mañana. Nos podemos acostar con una preocupación y en la mañana nos podemos despertar con gran alegría, con una gran noticia. Amén. ¡Qué bendición! Esa fue la noticia que recibieron los discípulos aquella mañana cuando fueron al sepulcro y dijeron, el que estaba aquí no está porque ha resucitado. En una mañana, Dios puede también resucitar sus sueños. Aquello que parecía imposible, no hay nada imposible para Dios. ¡Qué bendición! Vamos a orar para despedir aquí a la audiencia que tenemos en esta tarde. Agradecemos al hermano Elizalde que ha estado desde allá de casa manejando esta transmisión en vivo, al pastor David también, y bueno, a todos los que han estado orando. Continuemos orando y vamos a dar por culminado en oración. Padre eterno, gracias Señor por su amor y su gracia y su misericordia, Señor. Gracias por todas las personas que han estado aquí escuchando esta predicación. De igual manera también, Señora, aquellas personas que quizás están estancadas en casa, sin electricidad, algo otros con problemas de salud, otros enlutados, Señor, miles de personas que se han quedado también, decimos, estancados en los aeropuertos, que no pueden viajar por las condiciones de mal tiempo. Oramos, Señor, en este día, Padre Santo. Le ruego, Señor, que traiga alegría, que traiga gozo, Señor, y para aquellas personas que a lo mejor están pasando por ese proceso de oscuridad, Señor, oro, Padre bueno, que así como Dios convirtió ese momento de la cruz en resurrección, que también puede transformar esa noche de tristeza, esa noche de lloro, esa noche de llanto, Señor, que la convierta en alegría, Señor. Le damos honra y gloria. Gracias, Señor, porque nos permite poder estar aquí al frente de esta cámara y traer el mensaje de usted, Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga. Hello. Estamos ya. Estuvo bueno, sí, hermano Pablo. Ahora está predicando hermano Pablo. It was, ya terminó también. No, bueno, mucha gente conectada. ¿Verdad?